ya está conectada nuestra primera invitada, y está con nosotros Samantha Akrish. Samantha Akrish está con nosotros, ella es precandidata a diputada por el circuito 83, pero ella también es abogada y licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Samantha, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola, súper bien, gracias por la invitación y por el espacio. Samantha es precandidata a diputada del circuito 83, un circuito que podríamos señalar que es uno de los más disputados dentro de la recolección de firmas, y un circuito que al cambiar de número mucha gente desconoce. Estamos hablando de Bellavista, estamos hablando de San Felipe, estamos hablando del Chorrillo, Betania, demás, que si sigo juntando capaz que me equivoco en alguno, pero Samantha me podrá corregir. ¿Cómo avanza esa recolección de firmas y qué es lo que ha visto en estos meses que lleva ya caminando? Bueno, primero, gracias a todos por la invitación. Yo creo que entre más espacios podamos tener para que nosotros los independientes empecemos a hablar acerca de nuestro proceso, obviamente va a ser mejor, vamos a poder hacer más democracia. Sí, efectivamente, soy candidata, bueno, precandidata por la libre postulación para el 8-3. Incluye todo lo que es Betania, Bellavista, Pueblo Nuevo, Ancón, El Chorrillo, Santana, San Felipe, Caledonia y Curundú. Es considerado el circuito más heterogéneo a lo largo del país, es decir, que es básicamente la representación de la brecha social que tenemos en Panamá. Tenemos problemas totalmente diferentes en todos los corregimientos, por lo tanto la representatividad generalmente no llega como tiene que llegar a la asamblea, que es lo que estamos aspirando a hacer ahorita mismo. Y bueno, este proceso yo creo que nada en la vida me pudo haber preparado para todo lo que venía. Yo preparé mi postulación hace muchísimo tiempo. Yo soy becaria de la Fundación Konrad Adenauer, que me catalogó como una de las candidatas a observar para Latinoamérica, y por lo tanto invirtió en capacitarme. Por los últimos 5 años me he estado capacitando para el rol que juego hoy, y es interesante ver cómo aún con tanta teoría que se mantiene en mi cerebro, las leyes panameñas pues han hecho de lo suyo para hacer este proceso extremadamente complicado. Nosotros los candidatos independientes empezamos con muchos puntos de desventaja desde el principio. Esto sucede desde el momento pues que se aprueba en febrero el Código Electoral, donde permiten pues que personas de partidos políticos corran por la libre postulación. Así que ya nosotros veníamos con ese sentir de que personas de partidos políticos, como lo estamos viendo ahorita, especialmente en las líneas presidenciales, iban a poder utilizar sus estructuras partidistas para recaudar firmas, y también es una estrategia política llegar a la papeleta y no permitir que verdaderos independientes pues puedan participar. Esto ha confundido muchísimo a la gente. Tenemos falencias de parte del Tribunal Electoral que no han hecho todo lo que han podido hacer para poder comunicar a la población de qué es lo que se trata este proceso. Esto ya es un proceso electoral, y bueno, la cantidad de falencias que hemos encontrado en el sistema desde que iniciamos, no tengo suficientes dedos en las manos para poder contarlos. Tomando esto en consideración, nosotros, por lo menos, puedo hablar por varios candidatos que somos orgánicos, que somos verdaderamente independientes, nos vimos en una posición de que tenemos que ser correctos a la hora de señalar cuáles han sido esas falencias, pero por otro lado tenemos que vencer al sistema. La realidad es que muchos de nosotros hemos tenido que entender que todas estas fallas que estamos encontrando no van a ser solventadas en este proceso electoral, y lo mejor que podemos hacer es tomar nota, pelear por lo que nos parece correcto, para que cuando se instalen las próximas reformas electorales todo esto se tome en consideración y podamos perfeccionar el proceso para los de libre postulación. Todo lo que ha pasado desde la aplicación, desde el sistema en general, definitivamente demuestra la falta de capacidad que ha tenido el Tribunal Electoral para este proceso. Siento que nos están utilizando como de conejillos de India, y una de las cosas que más me ha molestado es la falta de responsabilidad que tienen, ¿no? Porque en algo que como es la automatización o como es la digitalización y utilizar la tecnología para mejorar los procesos, estoy totalmente a favor. Y como todo en la tecnología vamos a tener ensayo y error, y en eso vamos a encontrar muchísimos problemas. El problema no es ese, el problema es la falta de comunicación que ha tenido el tribunal para poder comunicar esas cosas, solventarlas y poder seguir adelante con los procesos. Los tiempos no se van a cambiar, los procesos electorales tienen sus tiempos,
y definitivamente no se van a cambiar, pero poder ir perfeccionándolos en el camino creo que hubiese sido lo mejor. Eh, es un proceso bastante duro. Yo creo que una de las cosas que puedo rescatar es el momento donde Heriberto Araúz dijo, para estar en política necesitas dinero. Todo el mundo se indignó, pero lastimosamente tenía razón. A cómo está el juego ahorita mismo, los candidatos independientes necesitan de recursos para poder prosperar, para poder llegar a más personas, para poder tener un equipo contundente que lo ayude en este proceso. No debería ser Samantha, así. hay un Sí, detalle que muchos desconocen y lo he podido conocer por diferentes investigaciones que he podido hacer, pero un precandidato, usted habla de recursos, un precandidato tiene la competencia para poder contratar activistas para que le busquen las firmas claro, y también tiene la competencia para poder dirigir este equipo que trabaja con ellos, además de tener que pagar por el API y otros pagos más. ¿Podría detallarnos claro. un poco cómo funciona esto y cuáles son los presupuestos que manejan? Bueno, por ley, eso depende de cada cargo. El tope de lo que puede usar un diputado para un proceso de campaña son $300,000 y para un proceso de recolección de firmas es un tercio de su presupuesto de campaña, es decir, son $100,000. De esos $100,000, solamente un tercio se puede utilizar en publicidad paga, pero en un proceso de recolección de firmas solo los 2 últimos meses se pueden utilizar en publicidad paga. Es decir, el otro 66,6% se puede utilizar para todo lo que es gastos administrativos. Y digo, al final es un tema de estrategia de campaña de cada uno, o de proceso de recolección. Inocentemente, cuando yo inicié este proceso, yo contaba con un equipo, pues 100%, mi familia, mis amigos, y nosotros pues pensábamos que eso iba pues a ser suficiente. Fue suficiente el primer periodo, pero la realidad es que esto demanda, nosotros buscamos firmas 10 a 15 horas al día. Entonces, obviamente, al necesitar recurso humano, también se necesita dinero para poder sufragar el recurso humano, tan sencillo como eso. De ahí a cuáles son las prácticas de otras personas para conseguir o remunerar a su recurso humano, eso depende de la moral de cada quien. La manera como yo lo veo es que quien sea que me acompaña tiene que estar alineado con mi línea, pues, tanto independiente como con mi línea moral. O sea, nosotros no creemos en clientelismo, nosotros no creemos en comprar la dignidad de la gente, y nadie que va a buscar firmas para mí debe pensar que sí. Entonces, ese tipo de cosas para mí son importantes. Evidentemente no son importantes para todo el mundo, eh, pero bueno, presupuestariamente hablando, hay un presupuesto exuberante de $66,000. Obviamente, al nosotros ser una pequeña campaña orgánica, nos manejamos con muchísimo menos dinero que eso, y aún así hemos logrado mucho. Eh, y bueno, supuestamente hay un proceso de auditoría financiera al final de esta recolección, a donde creo que muchas personas van a tener que dar explicaciones. Respecto a ese detalle que usted se refiere a posibles irregularidades o posible presupuesto, usted detalló recién que su campaña fue orgánica y arrancó con familia, arrancó con amigos y demás. ¿Cómo se maneja en este Sí, momento? en este momento nosotros sí hemos hecho reclutamiento de activistas. A lo largo del tiempo, pues, obviamente todo el mundo se ocupa, tiene sus trabajos, tiene sus otras responsabilidades, y nosotros hemos hecho un reclutamiento de activistas, donde buscamos pues personas del área que simpaticen con mi causa, y sí se le remunera por su trabajo, sí se le remunera por su trabajo. Es un trabajo sumamente difícil, pues la gente va a la calle, agarra sol por muchísimas horas, es un trabajo, hay que pagarlo de tal manera, pero como toda entrevista de trabajo, hay ciertos compases que tienen que cumplir para poder ser parte de este equipo. Pero bueno, eso ha demostrado que tenemos más calidad que cantidad, y con eso pues nos hemos trabajado. Y bueno, en este proceso, estas últimas 3 semanas, hemos trabajado con meramente familias y amigos. Trabajar sin la aplicación en las calles es complicadísimo, complicadísimo. Estamos hablando de que producimos menos del 20% de las firmas que nosotros hacíamos con el app. Yo soy muy sincera de mi uso de la aplicación, representa casi un 85% de las firmas totales que yo tengo. Entonces, cuando nosotros estamos en lugares de alto tráfico,
cuando estamos en supermercados, cuando estamos en parques públicos, la gente está haciendo otras cosas. Entonces, lastimosamente por la apatía política que se ha creado, la gran mayoría de las personas están de paso. Entonces, no quieren escuchar muchas cosas. Tienden a simpatizar y apoyar a los independientes, pero no es lo mismo dar una firma a través de la aplicación que demora 45 segundos a esperar a un call center donde te cuestionan 1000 veces, a veces te cierran el teléfono y ese proceso puede demorar 10 a 15 minutos si tienen suerte y te contestan en el momento. Entonces, obviamente, el uso de la aplicación pues facilita las cosas. ¿Cómo ha sido este proceso de interactuar con el panameño, viendo en estos momentos la gran cantidad de independientes que se han postulado? ¿Cómo ha sido ese recibimiento? ¿Cómo te has podido presentar ante las personas? ¿Y qué es lo que el panameño está pensando en estos momentos acerca de los independientes? La realidad es que la acogida ha sido muy buena. Hay dos posturas muy firmes. Número uno es apoyar a los independientes y hacer lo que haya que hacer para apoyar a los independientes. Y número dos, hay una no tan buena, que es el tema de la apatía política, en generalizar a todos los políticos, ponerlos en la misma botella y pensar que todos son iguales. Por lo tanto, simplemente no hay ningún tipo de apoyo a nadie. Esto generalmente, obviamente, va de la mano con las personas que simplemente deciden no votar en las elecciones. Los porcentajes son muy, muy similares, así que tiene pues todo el sentido del mundo. Eh, yo te puedo decir que puedo contar con los dedos de mi mano cuántas personas me han tratado mal o me han gritado cosas, que pasa también. Lastimosamente las figuras políticas en este país han contaminado la política en general y obviamente cuando uno habla de política esa es su primera pues referencia, pero por otro lado incluso las personas de partidos políticos que nos han estado apoyando. Yo la vez pasada lo dije en una entrevista, aproximadamente el 60% de las personas que me firman pertenecen a partidos políticos. Entonces esto solamente es representatividad, que incluso estando inscrito en un partido político no necesariamente simpatizas con las personas que están dentro de o las personas que tienen un puesto público, no te representan o no representan a tu partido. Entonces, ese tipo de cosas nos recuerda que al final los partidos políticos no son malos. Lo que está mal es la gente. Entonces, esas cosas de regresar a los ideales, los partidos políticos son la base de la democracia. Entonces, asimismo, hay que regresar a las bases de los partidos políticos para poder rescatar el país. Yo aplaudo mucho a las personas que están dentro de partidos políticos que tratan de rescatarla y que tienen una pequeña oposición dentro de la cúpula de corrupción que hay en los partidos políticos tradicionales. Sin embargo, va a ser un trabajo sumamente grande porque ahorita mismo en Panamá el status quo del político es el clientelismo. O sea, no te puedo explicar la cantidad de veces que yo he llegado a un lugar donde piden dinero a cambio de una firma. Entonces, el trabajo de docencia que tenemos que hacer nosotros los candidatos para explicarle a la gente que su dignidad no vale ni una bolsa de comida ni $20 ha sido duro. Hay muchas firmas que no me han dado porque no soy clientelista. Ya hice paz con eso. Ojalá de verdad que las personas entiendan el daño que el clientelismo le ha hecho a nuestro país, la dependencia al gobierno, porque ni siquiera el Estado que ha hecho esto. Y bueno, es un trabajo generacional muy duro, pero me siento muy orgullosa de ser parte de la primera generación tratando de cambiarlo. Samantha, has dicho algo que me ha llegado profundo. Dice, ya yo hice paz con eso. O sea, yo puedo imaginarme que para alguien que no está de acuerdo con las prácticas clientelistas, tiene que ser todo un shock tener que encontrarse no solamente con una persona, sino con muchas que te piden algo a cambio. O sea, te iba a hacer la pregunta, de hecho, y tú misma la soltaste. O sea, te iba a preguntar si te habías encontrado con personas que te piden que hay para mí, o sea, que te han pedido, o sea, te piden plata, te piden comida, te piden lo que sea, simplemente te piden, o sea, simplemente por estar haciendo lo que estás haciendo, te ven como que algo tiene que dar. Y simplemente te piden por deporte, porque probablemente ni lo necesitan, simplemente te lo piden. Entonces, ¿qué le podemos decir a la edad? Yo créeme que yo soy una de esas personas que
todos los días pienso, cónchale, si yo tuviese la oportunidad de hablar con alguien y explicarle el daño que le hace esto, ¿qué le diría? ¿Tú qué le dices a la gente, Samantha? ¿Qué le hablas? Para mí ha sido muy enfático y bueno, antes de decirte eso, me parece importante recalcar que el hecho de que hice paz con eso no significa que estoy de acuerdo, sino Claro, que es empecé a que entender, sí, te sí, entiendo, perfecto, sí, empecé a entender más al ciudadano de a pie que es víctima del claro. clientelismo y empecé a entender por qué piensan de la manera que piensan. Gracias Si por aclarar, nosotros, Samantha. si nosotros vamos a seguir viviendo en una sociedad donde pensamos que el pobre por aceptar el clientelismo es el que está mal, jamás vamos a poder arreglar el problema del clientelismo. El clientelismo no solamente se ve ni con $20 ni con una bolsa de comida el día de las elecciones. El clientelismo se ve con las planillas infladas que estamos viendo ahorita mismo, porque ya las promesas no son $20, son estabilidad laboral adentro del gobierno, probablemente sin trabajar. Pero eso no solamente se ve en los barrios populares, ni se ve en las clases sociales donde existe más pobreza. También existen las clases altas. O sea, no solamente me piden dinero cuando yo estoy en El Chorrillo o en Corundú o en Santa Ana. También me piden trabajo cuando estoy en Betania, en Bellavista y Ancón. Entonces la gente no se da cuenta que eso es clientelismo también. Y a veces me lo dicen en broma, pero hay un poquito de en serio detrás de lo que me están diciendo. Claro. Entonces, cuando yo empecé a entender que el status quo es clientelista, independientemente de dónde vienen, entendí que ellos piensan que el rol de un político es abastecer. Entonces, ese tipo de cosas es lo que lo ha hecho tan complicado. Y yo me he quedado 40 minutos tratando de conversar con una persona que al final pueden que terminen que sí o que no dándome una firma, pero al final yo creo que logran entender. Y lo que pasa es, mira, y hay una anécdota que yo siempre que tengo la oportunidad cuento. Hay una persona que es parte de mi equipo y no es activista, o sea, es voluntario, es amigo mío. Él creció en El Chorrillo y me dice, Samantha, uno de los recuerdos más lindos que yo tengo de mi infancia es ver a Cheyo Galvez en la parte de atrás de un pick-up repartiendo regalos, porque esos eran todos los regalos que yo iba a recibir esa Navidad, lo que sea que yo atrapara del pick-up que estaba en movimiento y yo corriendo en la parte de atrás, junto a todos mis vecinos. O sea, yo que vengo desde mi privilegio y mi educación privada, que yo estoy consciente que la tengo, que me pone en una posición como la que estoy, ¿cómo le voy a decir a él que está equivocado? ¿Cómo le voy a decir a él de que la persona que respondió directamente a él en ese momento, que lastimosamente lo veo casi como un terrorista, cómo yo le voy a decir a él que él está equivocado de sentirse como se siente? Ojo, es una persona que creció, que prosperó y que ya no necesita corretear un pick-up y que se da cuenta de que la mentalidad que él tuvo de chiquito, que probablemente es la mentalidad que tuvieron sus padres en ese momento, que hicieron todo lo posible para poder sacarlo adelante, al final representa un gran porcentaje de la población. O sea, ellos están viendo a políticos que están respondiendo ante necesidades inmediatas cuando hay políticos que no están haciendo absolutamente nada. Entonces, si el compás moral es poner en una balanza, este me está dando juguetes, este me está dando comida, este me está dando mi botellita de $300 versus este que no está haciendo absolutamente nada, ese es el chip que tenemos adentro para poder entender qué es lo que hace bien un político o lo que no hace bien un político. Y ahí es donde nosotros tenemos un problema. Nuestra oferta electoral ha sido tan mala, que ya no podemos entender lo que está bien y lo que está mal. Entonces, cuando afecta directamente el bolsillo, cuando afecta directamente la economía de un panameño, eso es lo que define si un político es bueno o si un político es malo. Entonces, si me beneficia, obviamente es bueno. Si no me beneficia, es malo. Samantha, usted hace 2 días le dio una entrevista a La Estrella de Panamá. Ay, tú déjame, Leo, porfa, que ya estoy pegando los 30, entonces ya la Es un palabra tema no de me protocolo, pega. es un tema de protocolo. En la que usted le dijo, utilizó dos términos que me llamaron mucho la atención. Por un lado, señaló dos palabras, desigualdad electoral, y por el otro habló de Estado de Derecho. ¿Eso describe el proceso que está llevando usted y los colegas con los que ha hablado para poder recoger firmas? Bueno, por supuesto que no, y te voy a hablar con ejemplos muy claros porque sé que son palabras un poquito pues desarrolladas y no solamente no todo el mundo lo entiende, sino que no todo el mundo tiene por qué entenderlo. El concepto y por qué hablo del tema de Estado de Derecho, te voy a utilizar un ejemplo muy contundente. En semanas anteriores, justo antes de que a nosotros nos suspendieran el app,
se volvió viral una lista de candidatos que supuestamente pues tenían activistas que habían hecho uso indebido de la aplicación y se les habían suspendido una X cantidad de firmas. En esa lista estaba yo, donde se me había pues suspendido una firma, donde se señalaba a un activista mío, que cosas de la vida es uno de mis mejores amigos, y pues se había señalado que una firma no la había recogido bien. Y bueno, sale esta lista, se viraliza, todo el mundo empieza a señalar a las personas que están en esa lista, que, ojo, es exactamente lo que va a pasar después de la auditoría, por cierto. Entonces, cuando sacan esto, a todas las personas, todos los activistas que tenían más de una firma anulada, más de una firma anulada, se suspendía a esa activista por la duración del proceso. Como ustedes saben, varios fueron activistas, pero incluso hubo algunos de los candidatos. Cuando yo tuve la oportunidad de ver la resolución que salió de cuando suspendían a los activistas por ese supuesto uso indebido, que al final no terminó siendo ningún uso indebido, sino una escogencia aleatoria del Tribunal Electoral. Cuando yo leí esa resolución, que básicamente tenía un párrafo y suspendía a activistas y a candidatos para recoger firmas por el resto del proceso, ahí fue donde me di cuenta que nosotros no estamos en un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es aquel que sigue las normas desde nuestra Constitución, nuestros códigos, es decir, nuestras leyes, a cabalidad. El problema que nosotros tenemos en este proceso electoral es que el código electoral es tan ambiguo que permite que básicamente se gobiernen por decreto. Han salido X cantidad de decretos que son unilaterales, que vienen desde el Ejecutivo, para poder hacer los procesos que han venido desde adelante. Y esto ha permitido de que no exista democracia en los procesos electorales. Entonces, ¿cómo podemos tener un Estado de Derecho cuando las personas de altos mandos, que también son parte en este proceso, son aquellos que, pues, que dictan cómo funcionan las cosas? Entonces, en los mismos decretos que ellos sacan, que también son sumamente ambiguos, no se justifica la manera en que se está actuando. Es decir, no se está actuando en acuerdo a la ley. ¿Cómo podemos hablar de un Estado de Derecho si no se está respetando las normas que regulan los procesos electorales? O sea, ¿cómo puede salir una resolución suspendiendo a un candidato de un proceso que no está motivado? O sea, esto en derecho es una falencia sumamente grande, y esto si tuviese pasado por un proceso fuera absuelto en el momento. O sea, son cosas básicas que magistrados están sacando a la luz pública, que no tienen ningún tipo de fundamento jurídico, y eso me preocupa, porque en el momento donde nosotros no trabajamos con Estado de Derecho, entonces nos estamos sometiendo a una dictadura disfrazada. Entonces, esa es una de mis grandes preocupaciones, porque al final la gran mayoría de los candidatos independientes se han sometido a una sumicidad al Tribunal Electoral, que lo que sea que ellos dicen en una rueda de prensa es lo que el país tiene que acoplar, porque si no, entonces van a haber consecuencias en contra de uno. Eso se llama dictadura y nos cuesta mucho escucharlo. Entonces, esa es una de las cosas. ¿Cuál era la otra palabra que me habías mencionado? Y disculpa. Leo, te responden unos minutitos, pero antes de eso sí quería preguntarte, Claro. ¿qué te llevas de todo este proceso? Han sido horas de caminata, horas de estudio, horas escuchando a las personas, al pueblo panameño. Ha sido un sacrificio muy grande que los independientes, que los precandidatos están haciendo en estos momentos. ¿Qué te llevas Sí. toda esta experiencia y este proceso que estás viviendo ahorita mismo? Bueno, qué buena pregunta. Melissa, sí te puedo decir con mucha certeza que estos 3 meses han sido el periodo más difícil de mi vida, pero también ha sido el que más me ha enseñado mis 29 años de edad. Cuando yo tomé esta decisión, yo sabía lo que yo me estaba metiendo. No sabía que las injusticias se iban a extender a como se han extendido, pero sí sabía lo que me estaba metiendo. Yo amo mi país. Yo cuando cumplí 18 años me fui 3 años a estudiar a los Estados Unidos, y yo contaba los días en un calendario para regresar a Panamá. Yo amo Panamá, y para mí ver
la cantidad de amigos míos de la escuela, de la universidad, que están migrando, que se están yendo a Europa, que se están yendo a Canadá, que se están yendo a los Estados Unidos, porque ya no ven a este país como una cúpula de oportunidades. Me duele mucho, me duele mucho. Yo decidí pues no rendirme. Este es mi aporte que yo le hago al país. Es duro, pues es sumamente duro. Para yo poder buscar firmas por 10, 15 horas al día, eso significa que renuncié a mi práctica privada, la cual amo muchísimo, y que he tenido pues que depender de la ayuda de mi familia para poder subsistir. Y yo creo que la gente a veces no se da cuenta del sacrificio que hacen las personas orgánicas para tratar de entrar a la política. Algo que yo siempre digo, bueno, la política buena y la política justa. Algo que yo siempre cuento es el tema de cómo los candidatos independientes que entran a este juego sin recursos se ven enfrentados en tantas injusticias en el camino. Obviamente que tus contrincantes tengan 10 veces el presupuesto que tienes tú es sumamente difícil. La cantidad de puertas que he tenido que tocar, la cantidad de puertas que nunca me han abierto, solamente demuestra pues que esa apatía es totalmente real. Pero para mí el propósito de todo esto es rescatar al país del que me sentí orgullosa toda mi vida de crecer. Puede sonar un poquito poético, yo soy cero poética, pero la realidad es que esa es mi motivación. Cada vez que tengo la oportunidad digo, cuando esto empezó, esto se sentía muy mío, mi sueño, mis ganas de aportar al país, mi aporte hacia la democracia, y muy pronto me estrellé contra una puerta en darme cuenta que esto no tiene nada que ver conmigo. Yo solamente soy un actor canalizador para poder representar lo que me parece correcto. Y si yo paro de ver esto como que no es mío, sino que es de todos, así mismo la gente se va a dar cuenta que darme una firma no es hacerme un favor. Darle la firma a un candidato independiente no es hacerle un favor, ni votar por él tampoco. Es básicamente tu granito de arena para tú poder hacer lo que es correcto. Y así es que se hace democracia, uniéndonos para poder cumplir con una oferta electoral que no habíamos tenido antes. Esto no se trata de Samantha, se trata que por primera vez existe una cartera de candidatos independientes verdaderamente buenos. Incluso en mi circuito, que están en competencia conmigo, son verdaderamente buenos. Y eso muy pocos tienen la facilidad de hablarlo y decirlo. A mí no me da pena, porque al final yo quiero que el país escoja personas decentes que lleguen a los puestos. Asimismo, quiero desenmascarar a todo el poco de gente que se ha metido aquí por las razones equivocadas, que también los hay. Yo quiero rescatar algo de lo que estoy escuchando. Quiero rescatar algo que yo considero muy importante. Estaba escuchando atentamente a Samantha Krish. Y lo que rescato es que lo bueno de que se haya metido una cantidad importante en todo el país, porque uno cree que nada más aquí en la ciudad capital, en el resto del país hay otra cantidad de gente, hombres y mujeres de este país, aspirando a ser candidatos a cargo de elección popular por la ruta de la libre postulación. Evidentemente, hay los que tienen conciencia cívica y ciudadana de por qué han hecho esto, y hay los sinvergüenzas. Eso, lamentablemente, eso siempre va a existir. Pero lo que quiero rescatar es que el hecho de que tanta gente, y sobre todo tanta gente joven, se haya involucrado en esta empresa de buscar firmas para ser candidatos, es que se han encontrado y han conocido una realidad de la cual muchos hablan, pero que pocos conocen. Porque ahí en Panamá hay gente que le fascina hablar de corrupción, de política, de los partidos, y no conocen ni siquiera cómo funciona el sistema. Entonces el sistema hay que entenderlo para, una vez entendido, tener bien claro y bien preciso a dónde están lo que Samantha ha denominado las falencias del sistema. Entonces, lo bueno es que hay yo espero que muchos sobre todo la gente decente que se ha metido a ser candidato, a aspirar a ser candidato, lo logren y que sean candidatos y que más de candidatos ganen, de diputados, de alcaldes, de representantes y quizás hasta de presidente. Porque como han conocido las falencias del sistema,
la esperanza de que lo puedan corregir el sistema. El sistema está dañado. El sistema está dañado. Y los principales responsables de que el sistema está dañado precisamente son los partidos políticos, organizaciones en las que yo creo. Yo creo en los partidos políticos como una comunidad de ideas, pero los mismos partidos se han encargado de dañarlo y son los mismos que ahora lloran. Ah, que las campañas son muy caras. Yo les puedo decir a ustedes con detalle quiénes encarecieron las campañas políticas en este país. Los miembros de los partidos políticos. Claro. En este país no se pagaba por ser jurado de mesa, ahora hay que pagar. Incluso en dictadura, para que ustedes sepan, en dictadura no se pagaba por ser jurado de mesa de un partido político. Ahora, si el partido político no paga, no tiene jurado de mesa. O el partido político o el candidato del partido político. Tiene que pagar una jornada de trabajo. Entonces corrompieron el sistema. Y ahora ellos son víctimas del mismo sistema que ellos dañaron. Y ahora una cantidad de hombres y mujeres de este país que aspiran a ser candidatos están conociendo de primera mano lo dañado que está el sistema. Y cuando digo el sistema no es algo impersonal, cuando digo el sistema es la conformación de ciudadanos que son parte de ese daño del sistema. Caipamí, Juega Vivo, todas esas expresiones que no son muy del día a día, el Caipamí y el Juega Vivo. Eso es el sistema dañado. Así es que, uno, qué bueno que lo hayan conocido de primera mano, y dos, que ojalá ganen y puedan ayudar a corregirlo, porque la otra experiencia que conozco, y les puedo dar hasta nombres, de gente que ha sido candidata prometiendo el oro y el moro, no de paternalismo ni de, ¿cómo se llama? Eso que ofrecen comida y ofrecen cosas. El sino clientelismo. de clientelismo, exactamente. Sino que no, que esto está mal y esto hay que corregirlo. Y cuando llegan, el sistema los coopta o se adaptan al sistema. Y le generaron una expectativa al elector diciendo que iban a ir a corregir. Y no corrigieron nada, muy por el contrario. Se sumaron al daño. Y lo mejoraron, hasta algunos hasta han mejorado el daño. Así que yo quisiera rescatar eso de toda la intervención que le he escuchado a Samantha Krish, a quien le deseo éxitos. Gracias, profesor. Melissa, faltan las 3 preguntas que usted siempre menciona al Se final le de cada perdieron, entrevista. mira, está buscando. No es que estaba aprendiendo. Se la comió el perro. ¿Y que dónde están las Sí. preguntas? Se las comió el perro. Estaba perdiendo el micrófono. Oigan, por favor, Samantha, te voy a hacer una pregunta que le hacemos a todos los precandidatos que pasan por este espacio. ¿Cuáles son las 3 razones por las cuales los residentes del circuito 8-3 deben considerar darle la firma a Samantha Krish? Ok, la primera es porque soy una persona capacitada. Si no lo fuera, no estaría corriendo por el puesto. Estoy más preparada que el 99% de los diputados que están ahorita mismo en la Asamblea. Número 2, porque tengo el compás moral en el lugar correcto. Sé lo que está bien, sé lo que está mal y voy a actuar de acuerdo a eso. Y tercero, porque necesitamos representatividad no solamente de las mujeres, sino de las mujeres sensatas que entienden el sistema y que están ahí para cambiarlo. Rápido, conciso. Clara y precisa. Sí, sí, sí. Perfecto. Y con un poquito de ego. Hay que tener siempre un poquito. Siempre hay que tener un poquito. Política es terrible. Samantha, muchas gracias por habernos acompañado. Es que el sujeto que no tiene ego hay que desecharlo. Sí. El sujeto que no tiene ego hay que desecharlo. Ahora, que hay unos que tienen ego que es mucho mayor de lo que en realidad se consideran, es otra cosa. Ay, muchísimas gracias a todos. Gracias por habernos acompañado. Mucha suerte. Éxitos. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Si son del 83, @SamaKrish, me pueden escribir para sus firmas. Tenía que aprovechar. Muy bien, muy bien. Hasta luego. Todo se puede.